y bueno, y poder trabajar en los temas que estaban planteados. Así que adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todas y todos. Sí, pido disculpas de antemano por el hecho de que no voy a poder participar de todo el taller, porque se dio la circunstancia de que se forma en este momento una cooperativa de apicultores, que en realidad por ciertas circunstancias hubo una confusión de fechas y bueno, se superpuso. De cualquier manera, debo también ser sincero, mi aporte creo que no va a ser muy innovador, porque en definitiva, básicamente mi presentación tiene que ver, o mi relato tiene que ver con el informe de marcos legales de la Alianza Cooperativa Internacional que yo hice el año pasado en relación, por supuesto, con el caso uruguayo. Entonces, en definitiva, a fuerza de ser sincero, es un repaso simplemente somero del cuadro jurídico actual del cooperativismo en Uruguay. Antes de avanzar, les pregunto si me están escuchando, si me están recepcionando bien. Sí, perfectamente, te escuchamos bien ahí en Sergio. Bueno, entonces no me muevo de este rincón acá en el que quedé. Creo que quedé al lado de un baño, me parece. Pero esto vaya como chiste nomás. Bueno, por el olor, digo. Bien, les cuento que el informe de marcos legales de la Alianza Cooperativa Internacional refería a un cuadro jurídico uniforme para todos los países de América Latina, por lo pronto, digamos, a nivel de las cooperativas de las Américas, ¿no? Sé que es un trabajo que ya venía desde antes encarándose en otros ámbitos continentales. Y tenía de alguna manera un conjunto de parámetros fijos o predeterminados, uniformes para todos los informes, de manera tal de que o estos informes sean comparables. Que dicho sea de paso, son informes que hoy en día están todos contenidos a nivel de la web de la Alianza Cooperativa Internacional. Por lo tanto, a todos aquellos que les interese hacer alguna comparación, lo pueden hacer, pueden bajar los informes, ¿no? Concretamente, digamos, la primera cuestión que había que hacer referencia en el caso uruguayo era acerca de cuáles eran los antecedentes de la normativa jurídica acerca del cooperativismo en Uruguay. Entonces, esto lo voy a mencionar muy sucintamente porque, en definitiva, quizás lo más relevante sea concentrarnos en el régimen hoy día vigente. Bueno, pero en todo caso, y esto es como una especie de recordatorio que seguramente cada uno de ustedes lo va a tener con mayor o menor énfasis en función de la rama del cooperativismo a la que pertenezcan. Pero en el caso uruguayo teníamos una legislación fragmentaria, una legislación que había sido emitida por modalidad o clase de cooperativa, que en algunos casos era más extensa, en otros bastante escueta, y que de alguna manera se sostenía en lo que tiene que ver con una legislación, podríamos llamar, de carácter general, se sostenía en una ley muy antigua del año 1946, una ley de apenas 17 artículos, de los cuales prácticamente al 2008 ya quedaban vigentes unos 9 o 10, los demás habían perdido vigencia por distintas razones, en algunos casos porque habían sido derogados precisamente por otras leyes. Esa ley, que en realidad había sido dictada en principio para las cooperativas de producción y consumo, se había extendido a otras modalidades, mientras tanto no tuvieron alguna legislación específica. Salvo el cooperativismo agropecuario, que traía una legislación desde el año 1941, recién en la década del 60 se logró legislar sobre finales del 68 para las cooperativas de vivienda, en el capítulo 10 de la ley 13.728, y en el año 1971 para las cooperativas de ahorro y crédito. Legislación que por otra parte fue luego derogada casi en su totalidad en 1982, en el decreto Ley de Intermediación Financiera 15.181, dejando de alguna manera también una situación un tanto extraña o un tanto confusa para las cooperativas de ahorro y crédito. Esto, en líneas generales, y dicho, como dije, muy sucintamente, era el panorama, con la única salvedad, y una mención aparte merece, la circunstancia de que el movimiento cooperativo había logrado en 1990, había logrado que se aprobara la ley 16.156, que refería a la temática de cómo se obtenían las personerías jurídicas para todas las clases de cooperativas, sorteando de esa manera una situación bastante compleja y bastante también confusa que había
a los efectos de obtener la personería jurídica, con lo cual, de alguna manera, se dio un salto muy significativo, yo creo que eso hay que reconocerlo, por el hecho de que si bien en el Uruguay podríamos decir que nunca hubo estrictamente un control de mérito o de oportunidad acerca de la constitución de cooperativas, los trámites que existían con antelación a esta ley del año 90 prácticamente en los hechos terminaban generando una autorización de mérito u oportunidad, porque pongamos por caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, que tenía que aprobar los estatutos de las cooperativas de trabajo, bueno, demoraba más, menos en el tiempo según la ocasión. No cabe duda, y ustedes seguramente lo recuerdan muy bien, las cooperativas de vivienda eran un vía crucis, sacar una personería jurídica, tenía que ir al banco hipotecario, luego al MEC, en fin, era bastante complejo. Por eso digo que en definitiva allí se dio un salto en el año 1990 con la ley 16.156, y que vale la pena mencionarlo porque permanece vigente. Quiere decir que hoy en realidad es parte de nuestro régimen vigente, que como ustedes saben, y ya casi damos por descontado, es bastante fácil constituir una cooperativa en el sentido de que si uno conforma un estatuto con un mínimo de 5 socios, con un objeto predeterminado específico, etcétera, y encaja en uno de los tipos cooperativos existentes, el registro en realidad hace simplemente un control de legalidad y por lo tanto las cooperativas quedan aprobadas con esa relativa facilidad. Cierto que en algunos casos deben necesariamente ser complementada esa concesión de la personería jurídica o reconocimiento de la personería jurídica con las autorizaciones pertinentes para funcionar de acuerdo a la rama a la que pertenezca la cooperativa. Todos sabemos y tenemos, o si no tenemos idea, de que una cooperativa de ahorro y crédito que practique intermediación financiera necesita la autorización del Poder Ejecutivo para funcionar. Todos sabemos, por ejemplo, que una cooperativa de trabajo que vaya a operar en el área de la salud, bueno, necesita las aprobaciones pertinentes del Ministerio de Salud Pública, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esto es un aspecto que me parece muy destacable, la cuestión esta, porque hace además a uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con lo que tiene que ver a la relación del Estado-cooperativa, y es justamente el elemento fundamental vinculado a la concesión de la personería jurídica y a la facilidad con que en el caso de nuestro país tenemos para la conformación de cooperativas. A diferencia de algunas legislaciones de otros países, en las que todavía hay algunos problemas, necesariamente deben pasar por ciertas autorizaciones estatales, en algunos casos inclusive ese intervencionismo tan potente del Estado termina de alguna manera facilitando la creación de cooperativas en algunos sectores y complicando la creación de cooperativas en otros sectores. Ahora bien, en relación con el régimen vigente, que lo hace en buena medida parte de esta ley, entonces, como les decía, a un punto tan clave como es el reconocimiento de las personalidades jurídicas de las cooperativas, el régimen del vigente hoy en Uruguay, como ustedes saben, está contenido en la ley 18.107, la ley general de cooperativas, con algunas modificaciones de 3 leyes posteriores del año 2013, del 2017 y del 2019, estas dos últimas exclusivamente acerca de las cooperativas de vivienda. Y la primera medida, la 19.181 del 2013, con adecuaciones diversas para correcciones y algunos agregados, etcétera, que planteó el movimiento cooperativo, pero que en realidad recogió el MINACOP, que ya funcionaba en ese momento, y luego también tuvo cambios muy importantes en el proceso legislativo, esa modificación de la ley 19.181. Y otro de las normas que a veces uno se olvida, pero que es pertinente tener en cuenta, que regula las cooperativas, es la ley 16.060, de sociedades comerciales y las modificativas y concordantes. ¿Y por qué digo que uno se olvida? Bueno, porque ciertamente el derecho cooperativo ha adquirido en los últimos años una autonomía significativa, digamos, ha logrado de alguna manera tener sus institutos propios, tener de algún modo, bueno, su propia ley, en forma clara, nítida, tener a su vez en la enseñanza pública, a nivel terciario, sobre todo el reconocimiento de algunas materias, en algunas carreras, etcétera. Todo eso en definitiva le ha dado a la rama del derecho cooperativo una autonomía en relación con otras ramas del derecho y particularmente con la rama del derecho comercial, que es la rama con la cual venía un poquito confundido el cooperativismo desde principios del siglo pasado, por el hecho de que en muchos países se dejaba contenida la regulación de las cooperativas dentro del Código de Comercio, en el capítulo de sociedades, porque se consideraba las cooperativas como un tipo societario más.
es decir, no se le daba la naturaleza jurídica específica, propia, que tienen las cooperativas y que hoy día, por suerte, se ha avanzado en ese sentido. Pero, no obstante, debe reconocerse que la legislación cooperativa aún tiene, digamos, algunos elementos que no tienen un pleno desarrollo, por lo cual, de alguna manera, el legislador, yo creo que prudente en ese sentido, mantiene una disposición que viene del año 1989, estaba recogido en el artículo 501 de la ley 16.060, mantiene en el artículo 3 de la ley 18.407 la aplicación subsidiariamente y siempre y cuando sea compatible con los principios cooperativos de los instrumentos del derecho comercial, o mejor dicho, de los instrumentos del derecho societario, que es bueno, un capítulo muy relevante dentro del derecho comercial o mercantil. Esto, digamos, uno muchas veces se olvida, y es un elemento que incluso genera algunas diferencias de interpretación acerca de, bueno, cuáles son específicamente las normas que estrictamente se pueden aplicar de la ley de sociedades comerciales en el campo cooperativo. Y existe ciertamente más de una interpretación. Yo les voy a poner un ejemplo solamente para no extenderme mucho en esta parte. Hace no muchos años atrás, una cooperativa importante de Uruguay firmó, o entre sus socios firmaron un convenio de sindicación que está establecido en el artículo 360 de la ley 16.060, que da la posibilidad de que un conjunto de socios o todos los socios de una entidad jurídica, una sociedad comercial, en este caso trasladado a una cooperativa, puedan hacer acuerdos acerca del gerenciamiento, de las líneas principales que se van a llevar a cabo, y de otros aspectos, digamos, del plan de inversiones, etcétera. Bueno, en determinado momento, el registro de personas jurídicas ante la suscripción de un convenio de sindicación por parte de todos los socios de una determinada cooperativa lo observó porque entendió que no era aplicable ese instrumento al mundo cooperativo. Bueno, esta cooperativa presentó un recurso, digamos, se generó allí un contencioso registral, y finalmente el registro aceptó la emisión de ese convenio de sindicación por parte de esta cooperativa. Este es solo un ejemplo para no extenderme mayormente, pero bueno, hasta aquí dicho entonces, este es el panorama o el cuadro jurídico. Ley 18.407 como norma fundamental, con las leyes que introdujeron algunas modificaciones, y la ley 16.060 en subsidio, y por cierto, los decretos reglamentarios que hoy día, como sabemos, está vigente el 183 del 2018 acerca de la Ley General de Cooperativas. Ahora bien, en cuanto al régimen jurídico principal, yo voy a dejar unas pinceladas, simplemente porque me parece que esto es algo que ya sí hay pocos elementos nuevos en este breve aporte, en este breve relato. Lo que tiene que ver con la conformación de cooperativas, ustedes saben que la ley extendió, o mejor dicho, aquellas 5 modalidades clásicas que teníamos en el siglo pasado, esta ley lo extendió porque de alguna manera aceptó las cooperativas que eran innominadas, podríamos decir, hasta ese momento, como por ejemplo las cooperativas de seguros, las cooperativas de garantía recíproca, las cooperativas sociales, que fueron incorporadas también dentro de la Ley General de Cooperativa, y además estableció la posibilidad que aún dentro del esquema de clases establecido en la propia ley, si existiera la inquietud, la intención de parte de un grupo de personas de conformar otra cooperativa con otras características, con otra denominación que no calzara estrictamente dentro de alguna de esta tipología, podría hacerlo con la salvedad de que debe dejar establecido, en caso de que no puedan aplicarse las normas que regulen su propia vida, en su propio estatuto, de cuál de las normas de cuál de las clases de cooperativas se aplicarían en subsidio. Bueno, pero esto es una innovación que nosotros todavía no hemos utilizado mayormente. A decir verdad, yo hace unos años quise conformar una cooperativa conjuntamente con el colega escribano Jorge Machado. Quisimos hacer una cooperativa que era un híbrido, digamos, entre una cooperativa de consumo, una cooperativa de trabajo, y enfrentamos algunas dificultades en el registro de personas jurídicas. Yo quiero aclarar, digamos, para que no se malentienda, no se malinterpreta, en realidad muchas veces uno menciona el registro y parece ser como que en definitiva fuera el que pusiera obstáculos o barreras, y creo que no es así. Creo que en definitiva lo que tiene que hacer el registro es ponerle pienso, y necesariamente tiene que hacerlo muchas veces con mucho rigor y mucha seriedad, porque de alguna manera está en sus manos algún desvío o mala aplicación de la ley. Pero bueno, este es un aspecto de los innovadores, podríamos decir, de la ley. Luego, todo lo que tiene que ver con los aspectos organizacionales
La ley en realidad mantiene la estructura clásica que todos conocemos de asamblea, consejo directivo, comisión fiscal, comisiones auxiliares, etc. Y a lo sumo regula con mayor precisión, recogiendo de las diversas fuentes en que se inspira la ley, el funcionamiento de las asambleas, la posibilidad clara de funcionar con asambleas de delegados, que antes era una norma que provenía de los estatutos y no de la ley, y algunas otras cuestiones acerca de la competencia de la Asamblea General, del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal, que de alguna manera ayudan a un funcionamiento más preciso en cuanto a los aspectos organizacionales. En cuanto a los aspectos económicos patrimoniales, lo que nosotros incluimos en ese informe, fundamentalmente, o sea, fueron todos los aspectos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con capital social, lo que tiene que ver con el reembolso de las partes sociales, etcétera, y fundamentalmente hicimos hincapié en uno de los aspectos que se nos pedía, y es la cuestión de la inclusión de las participaciones con interés o las participaciones subordinadas que quedaron incorporadas en la ley como un instrumento específico, un instrumento de inversión, un instrumento financiero, que ciertamente es un instrumento que muchas veces merece algún grado de discusión en cuanto a si permite la participación de no socios y eso eventualmente no desnaturaliza el fenómeno cooperativo. Bueno, en el caso uruguayo, concretamente, el régimen lo que establece es que solamente los titulares de participaciones pueden tener alguna participación en el control interno de la cooperativa, es decir, pueden participar, tener algún integrante en la comisión fiscal, siempre y cuando el estatuto de la cooperativa así lo haya permitido. Y esto parece bastante lógico, porque en determinados grados de desarrollo de las cooperativas que necesitan inversión, bueno, es importante tener este instrumento, pero a la vez también, bueno, es importante que quien invierta o quien canalice fondos a través de este instrumento tenga los mecanismos también como para controlar, porque en definitiva la verdad sea dicha que en el movimiento cooperativo, en el cooperativismo todavía no tenemos un desarrollo muy significativo de inversiones de capitales que vengan de fuera del propio movimiento cooperativo. No es que no lo haya, lo hay, pero no quizá con la significación que todos desearíamos, en tanto y cuanto respeten los principios cooperativos y ayuden en definitiva al crecimiento de las empresas cooperativas. Y finalmente, digamos, como para hacer simplemente un redondeo de lo que está contenido en este capítulo de informes legales, uno de los aspectos que hay como diferencias, esto yo lo estuve mirando en lo que tiene que ver con la comparación de los distintos informes legales de otros países, es en la parte de supervisión estatal de las cooperativas. Diferencias en el sentido a veces de grado simplemente, pero muchas veces de diseño institucional estatal, de dónde se ubica el control, de si el control en realidad se ubica en el mismo organismo que lleva a cabo la promoción o que lleva a cabo la inclusión de las cooperativas. Bueno, en nuestro caso, por supuesto, informamos lo que es la realidad de nuestro país, que está contenido en el régimen vigente, que me adelanto a decir que, en mi opinión, es un esquema adecuado. Por cierto que, bueno, podrá haber distintas opiniones al respecto, pero esta cuestión de separar lo que es el reconocimiento de las personas jurídicas y el control de legalidad de las cooperativas a lo que es la promoción y a lo que es el control durante su funcionamiento, esto en definitiva en realidad está muy asociado incluso a un punto que seguramente Gerardo lo va a desarrollar más extensamente, que es el que tiene que ver con el aspecto de la supervisión o del control durante el funcionamiento de las cooperativas, porque sabemos que hay inquietudes en algunas cooperativas en el sentido de que pudiera haber regímenes diferenciales o distintos tipos de controles de acuerdo a las características de cada cooperativa o de acuerdo al volumen de cada cooperativa. Por ejemplo, cooperativas más pequeñas que eventualmente tengan algunos diferenciales en cuanto a sus controles o algunas posibilidades durante los años iniciales a los efectos de que puedan tener, digamos, poder funcionar con un poquito más de flexibilidad para luego de cierto momento tener controles plenos. Pero bueno, un poco vuelvo a decir, pido las disculpas, digamos, iniciales, en el sentido de que lamentablemente, digamos, no estoy participando en las condiciones ideales, dadas estas circunstancias que se escaparon un poco de mi control en la cuestión de esta superposición de actividades. Hacer lo posible por volver a entrar a la reunión. Voy ahora a volver a la asamblea que se está desarrollando aquí, y en la medida de lo posible, si termina un tanto rápida, voy a volver a entrar al taller, de manera de ver si puedo, aunque más no sea, integrar al final del mismo.
En fin, espero que se haya recepcionado de la mejor manera estas palabras. Sí, muchas gracias, Sergio, se escuchó perfectamente. Muchas gracias también por hacerte el espacio en este momento que te tocó, así que te agradecemos mucho la participación. Si alguien quiere hacer un comentario, si no, le damos la palabra a Gerardo. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Sergio, gracias. Graciela, ¿tú querés decir algo? ¿No? Muy bien. Está silenciado. Hola, sí, a ver si se me escucha. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, es un gusto compartir este espacio con todos ustedes, por la importancia de que tengamos la oportunidad de ir transmitiendo y compartiendo entre todas y todos lo que viene avanzando el movimiento cooperativo, pero los principales temas que naturalmente las diferentes clases cooperativas van a ir abordando en el correr del 2021, donde por supuesto se aspira a que se logren incorporar determinados cambios, no solamente en la ley 18.407, sino en otro conjunto también normativo que tiene impactos directos en la viabilidad del desarrollo económico de las cooperativas. Lo primero para tener en cuenta para enmarcar todo proceso de cambio normativo, y especialmente en el tema cooperativo, nosotros hoy no podemos desconectarnos de que toda transformación o discusión de soluciones jurídicas al problema cotidiano de desarrollo de las propuestas de valor de las cooperativas debe ser necesariamente enmarcado en la importancia de lograr definir claramente y actuar en consecuencia en materia del proceso de formación de la identidad cooperativa. Si nosotros no tenemos claro el proceso de identidad cooperativa, muchas veces podemos caer en la tentación de discutir mecanismos jurídicos equiparándonos a empresas tradicionales, cuando la clave de lo que está siendo objeto de discusión para el cambio es precisamente para diferenciarnos de las empresas tradicionales. Señalaba Hansman, un autor muchas veces citado por Hagen Henry, que la razón de legislar por leyes diferentes no es por las formas diferentes de las empresas, sino por los objetivos con los cuales los tipos de empresas se diferencian. Y este punto debemos tenerlo en cuenta, teniendo especialmente la referencia que cuando estamos hablando de los diferentes cuerpos normativos que le permiten a las diferentes clases cooperativas desarrollar su actividad económica, social, cultural, es importante valorar la importancia que tiene la estructuración jurídica de las empresas. La estructuración jurídica de una empresa apoya su potencial económico. Y si nosotros encontramos dentro del ordenamiento jurídico que se generan procesos de discriminación, no necesariamente discriminaciones positivas, sino regresivas y negativas, hacemos que el proceso de desarrollo económico, social y cultural del sistema cooperativo quede solamente en un enunciado de una propuesta muy positiva en términos valorativos y de intenciones, pero con poco efecto práctico en cambio de situaciones estructurales, fundamentalmente en procesos de inclusión y de justicia social. Esto nos lleva a analizar dos componentes por el cual el movimiento transita los procesos de cambio de la ley 18.407, pero también de otras disposiciones. Primer componente importante, la gobernanza del sistema cooperativo, del movimiento cooperativo, de la cooperativa. Este punto tiene especial importancia por la cuestión de cómo se garantizan los procesos de democracia efectiva en los procesos de decisión de las cooperativas. Y nosotros este año tuvimos, por efecto también de la pandemia, la necesidad de rediscutir los espacios formales de discusión y de decisión. Como todos ustedes recordarán,
por efecto del impacto de la pandemia. Naturalmente el gobierno nacional tuvo que realizar la reglamentación de la ley en un aspecto vinculado a las asambleas presenciales, virtuales, semipresenciales, que dio lugar naturalmente en el curso de la discusión en el propio movimiento si no se estaban afectando determinados derechos fundamentales de la capacidad de autodeterminación de las cooperativas, en cuanto a qué se debe hacer público, qué debe quedar en resorte interno de la cooperativa, qué cuestión debe ser objeto de grabación o no de esos procesos de decisión, que dio lugar a una discusión muy rica en los intercambios realizados con colegas y con las diferentes entidades que participaron. Lo que sí necesariamente esto nos lleva a que probablemente, necesariamente, en una posible reforma de la ley 18.407, el tema de la virtualidad y los mecanismos del uso de tecnologías en los procesos de decisión deba ser objeto de incorporación a título expreso en la ley. Por supuesto, cada clase cooperativa tiene diferentes particularismos que deben ser respetados y contemplados, pero eso no significa que transitando los cambios en las disposiciones generales no debamos tener soluciones normativas generales con regulaciones específicas para atender la situación de cada clase cooperativa. Uno de los temas mencionados también recientemente, en lo que planteaba Sergio, tiene que ver con los mecanismos de contralor del Estado y cuáles son los requisitos materiales y formales que son exigidos para la puesta en funcionamiento de cooperativas. En esto necesariamente tenemos que hacer mención a que no es lo mismo la ley 18.407 antes de la aprobación de la ley que permite la creación de sociedades anónimas simplificadas, las SAS, a antes de la 18.407. ¿Esto por qué? Porque la SAS estableció que incluso los mecanismos virtuales de gobernanza le dieran una flexibilidad en el proceso de decisión que las cooperativas hasta el decreto no tenían, tema que tenía que ser discutido normativamente. Pero también se estableció en esa disposición, esa ley, facilidades en el proceso constitutivo que muchas veces las propias cooperativas no tienen. Esto necesariamente nos lleva a tener que analizar si que en el proceso de constitución de diferentes clases cooperativas las determinadas exigencias no deban estar sujetas al tamaño de la organización que está siendo constituida, como así también los plazos de gracia para que a medida que se va generando un proceso de complejización de la estructura de gobernanza y del modelo de negocio, la cooperativa de base, como por ejemplo cooperativas de trabajo, pueda ir avanzando en tener la estructura administrativa y de gestión requerida para cumplir con determinados mecanismos. Hoy la ley no diferencia si la cooperativa es grande o chica, y eso genera barreras para el desarrollo económico. Si hoy jóvenes emprendedores tienen que buscar un formato competitivo de empresa, claramente es más sencillo conformar una SAS que una cooperativa de trabajo. Y eso es una realidad. Y esto no significa que debamos buscar dentro de la legislación cooperativa que tiene como columna vertebral la transparencia y la obligación en el contralor por parte del Estado, pero también no podemos desconocer de que necesitamos procesos graduales, flexibles, donde el emprendimiento cooperativo, a medida que avanza en su desarrollo económico y su complejización, pueda tener la posibilidad de desarrollarle, especialmente en áreas tan competitivas como son las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto nos lleva al siguiente componente, que tiene que ver con el acto cooperativo, y volvemos al tema de la identidad. ¿Qué nos diferencia a diferencia de cualquier otra empresa? Que el acto que celebramos tiene un impacto en una visión de sociedad que se construye desde operaciones materiales tradicionales. Cuando un socio compra en su cooperativa o utiliza un servicio, esto no es un acto de comercio,
esto no es un negocio jurídico de un contrato de compraventa típico, sino que es la construcción de un proceso común vinculado a un acto. Pero el acto cooperativo, en el caso del Uruguay, necesariamente tenemos que redimensionarlo en dos dimensiones específicas. Primer punto, el acto cooperativo que está vinculado a los procesos de compra-crédito. Acá hablamos del sistema de la ley de retenciones, que establece el orden de prelación, que luego de la reforma de la ley, especialmente cuando se aprueba la ley de inclusión financiera, se procede a la modificación de algunos artículos del sistema de retenciones, donde le dio prelación al acto cooperativo de cooperativas de consumo, a diferencia de los actos cooperativos de cooperativas de ahorro y crédito que quedaron en otro renglón inferior de prelación. Pero también tenemos que hablar de que no hay posibilidad de desarrollo económico si a nivel de organismos de Contralor del Estado, y aquí ya no estamos hablando exclusivamente de la Auditoría Interna de la Nación, sino de las políticas del Banco Central, cooperativas de intermediación financiera no pueden avanzar en la posibilidad de habilitar líneas de crédito porque el propio Banco Central tiene exigencias donde la cooperativa de intermediación financiera no tiene posibilidad de competir con un banco común. Como ustedes sabrán, si una cooperativa de intermediación financiera quiere habilitar una línea de crédito, el crédito que puede otorgar una cooperativa está determinado actualmente a un 2% vinculado a su estructura patrimonial, cuando en los bancos privados es de un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que la intermediación financiera en cooperativas de ahorro y crédito prácticamente hace que el crédito que le puede otorgar a una cooperativa cualquiera no puede superar aproximadamente los 3 millones de pesos. Sin perjuicio que es un crédito importante, ese crédito no es determinante si pretendemos desarrollos de escala en términos económicos. El acto cooperativo necesariamente en el escenario desarrollado por CUDECOP en los últimos años y dentro de la co-construcción de la política pública con el Instituto Nacional del Cooperativismo, avanzamos en los procesos de intercooperación. Y tengamos en cuenta que en la ley 18.407 tenemos que hablar del artículo 80 de las operaciones con no socios, que si bien establece en el literal A que se entiende por operaciones con no socios aquellas que sirven para servir a socios de otras cooperativas, por lo tanto estaríamos hablando de un acto cooperativo regulado en el artículo 9, tenemos que ampliar ese concepto de acuerdos entre cooperativas que permita incluso financiar compras realizadas por procesos comunes de intercooperación, más allá que el socio de una cooperativa de vivienda no sea socio de una cooperativa de consumo o de una de ahorro y crédito. Este aspecto necesariamente deberá transitar los cambios normativos, porque cuando en la ley de inclusión financiera se habla del acto cooperativo de socios en su cooperativa de consumo, necesariamente en el ámbito legislativo y probablemente ante la necesidad de incorporar algún cambio en este artículo 80, debamos interpretar que cuando hay acuerdo entre cooperativas y esos actos entran en el concepto del acto cooperativo, debamos entender que ese acto que se realiza un socio de otra cooperativa debe ser equiparado a un acto como si se tratase del socio de una misma cooperativa, sea de consumo o de ahorro y crédito. Esta cuestión no es una discusión trivial. Esta cuestión no es una cuestión menor, porque habla de que no debe existir competencias y esquemas competitivos entre las cooperativas que integran las diferentes clases cooperativas. Si bien la ley general innovó en muchos instrumentos que permiten desarrollos de intercooperación, sea por mecanismos de capitalización, sea por instrumentos de la creación de corporaciones, el camino que viene transitando el movimiento cooperativo en esa co-construcción de construcción de política pública determina que nadie deba perder su identidad ni deba innovar en nuevas formas, pero debemos buscar mecanismos de plataforma, mecanismos de acuerdo, de intercooperación que funcionen dentro del marco del acto cooperativo. Y simplemente para terminar, ¿de qué se tratan las empresas cooperativas?
Y acá volvemos al tema de la importancia de la identidad. Nosotros no podemos buscar en nuestro debate interno qué reforma legal pretendemos solamente por una cuestión de visión economicista, sino de una visión que nos permita un desarrollo económico porque está inserto esa visión económica dentro de las relaciones sociales. Cuando hablamos de relaciones sociales y de procesos económicos, estamos hablando de justicia social. Cuando hablamos de la identidad cooperativa y de la empresa cooperativa, de lo que estamos hablando en definitiva es de la solidaridad institucionalizada. No tenemos posibilidad de un desarrollo si no tenemos en claro de que todos estos mecanismos y disposiciones normativos están orientados a la búsqueda de objetivos concretos, porque no pueden ser equiparados diferentes tipos societarios que tienen fines y objetivos sociales completamente diferentes. Pero en el caso nuestro y del propio movimiento, toda reforma que sea encarada en el marco del año 2021 debe tener por objeto central fortalecimiento de la identidad cooperativa, pero la construcción de dispositivos normativos que nos permitan afirmar lo que somos, que es una forma de organización de una solidaridad institucionalizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Aplausos de Graciela. Graciela, ¿querés hacer algún comentario? Sí, realmente agradecerle a Gerardo, realmente en la tarde de hoy cuando Silvana me planteaba cuáles van a ser los temas a tener presente a derecho para analizar, hay un solo tema, le dije, y es el tema de la identidad cooperativa. Estamos celebrando 125 años de la fundación de la Alianza Cooperativa Internacional y 25 años desde la reflexión en Manchester de ese concepto de identidad cooperativa para el desarrollo del cooperativismo en el mundo. Estos estudios de que hoy hablaba Sergio, que se hicieron en toda América, desde Canadá a Tierra del Fuego, se nombraron especialistas del derecho en el proyecto La Unión Europea de Asia Internacional para la región de América. Cada uno presentó el análisis de su país para terminar en un solo tema, no porque cada legislación y lo que dice cada legislación, sino cómo va el movimiento cooperativo internacional al Congreso en Seúl. Y el tema del Congreso en Seúl es la identidad cooperativa. ¿Por qué? Ante el fuerte avance de distintos sistemas de legislaciones en otras realidades, con temas similares a los que forman nuestras empresas cooperativas en la identidad cooperativa, con principios y valores que pueden chocar con nuestro desarrollo económico, y porque exista una palabra que se utiliza mucho hoy en el ambiente de los jóvenes, hay un ninguneo a la figura cooperativa. Por lo tanto, a nivel internacional y a nivel regional, debemos pensar en el tema del sistema cooperativo en sí mismo como identidad cooperativa, con nuestros principios y valores. Cada legislación adaptará, pero con un concepto mucho más global para el desarrollo económico. Entonces, han aparecido leyes de todo tipo en Uruguay y en toda América, como pueden ser las llamadas Empresa B, como pueden ser las AS, como pueden ser las leyes de economía social. Hay hoy un sistema legislativo muy amplio que nos toca por muchos lados a lo que es nuestro sistema legislativo general cooperativo, y en algunos favorece nuestro desarrollo y en otros pueden imitarlo, y en otros puede confundirlo, y en otros puede abrir aperturas, como decía Gerardo, y es cierto, para un sector joven de emprendedurismo hoy, entrar en cosas tan complejas como lo dice nuestra legislación, bueno, yo creo que hay que pensar con una cabeza más amplia y tener claro además que la ley 18.407 tiene artículos enteros en lo que tiene que ver con la parte patrimonial que no se han analizado en el ambiente cooperativo nacional. Llámese capital social, llámese fusión, llámese corporación, llámese artículo 80, llámese acto cooperativo,
que lleva muchísimos años en Uruguay definido, porque los primeros que los definieron fue en el agro y posteriormente en la Ley General Cooperativa, y seguimos a la espera y no ha tenido consecuencias. Y repetimos lo de la intercooperación, que tendría que tener consecuencias en el sistema tributario nacional y ni hablar para nuestro desarrollo económico. Y no lo tiene. Y Brasil, recuerden, lo tiene en la Constitución y legislación de larga data, y tampoco ha podido avanzar en este tema. Entonces yo creo que es clave lo que ha señalado Gerardo hoy para tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias, Silvana. Quedo por aquí. Gracias, Graciela. Le damos paso ahora a Claudia Delicio. Van a hacer la presentación, que ella comente un poco cómo se está desarrollando esa consultoría. Y bueno, ahí también está Natalia Yenta. Presentarlos, Claudia, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos. Sí, yo voy a hacer un breve encuadre del trabajo que viene haciendo Natalia Genta, que es la consultora que ha venido trabajando para la incorporación de la perspectiva de género en el movimiento cooperativo. Y puntualmente este año hemos avanzado en lo que podrían ser propuestas para incluir esta perspectiva en una eventual reforma de la ley. Como ustedes saben, digamos, a nivel del país se ha avanzado en una serie de normativas que han pretendido establecer condiciones positivas respecto a generar una equidad en la participación de hombres y mujeres en las distintas instancias de la vida del país, e incluso la atención de aquellas situaciones basadas en violencia de género y la participación económica de las mujeres. La Ley General de Cooperativas, si bien no establece normativas o cláusulas que impidan esta real participación, lo cierto es que en los hechos estas situaciones de discriminación se vienen dando. Y hay una propuesta y un reclamo que ha hecho la Comisión de Género de CUDECOP en el sentido de que la ley general pudiera establecer algunas pautas que permitieran reafirmar acciones positivas para generar la inclusión tanto en los ámbitos de decisión como aquellas cuestiones que tienen que ver con el tema de cuidados y la atención de situaciones vinculadas a lo patrimonial y la atención de situaciones de violencia basada en género. Todos sabemos que por más que la normativa lo exprese, si esto no va acompañado de acciones de sensibilización y de formación, lo que establece la norma terminan siendo solamente meras expresiones de deseo. Y acá quiero retomar algo que Graciela reafirmaba, que tiene que ver con la identidad del movimiento cooperativo. Y a veces esto suele ser una especie de trampa al solitario, porque somos organizaciones democráticas, participativas, igualitarias, y luego en los hechos, cuando uno empieza a analizar lo que sucede en la realidad, nos marca que todavía estamos un poco lejos de que esta participación, tanto en temas de género como de generaciones, efectivamente no se produce. Entonces, aquí tenemos una tensión, ¿no?, entre lo que la norma dice y lo que ocurre en la realidad, y que no solamente se trata de modificar la ley, sino de trabajar, además de la modificación de la ley, en todo lo que tiene que ver con modificar patrones culturales, porque las cooperativas son parte de la sociedad y se reproducen los comportamientos que se producen, digamos, en distintos ámbitos. En el año 2018, el programa ONU Mujeres, el programa Ganar Ganar, junto con INMujeres e INACOP, generó una primera instancia de consultoría para tener un diagnóstico inicial de cómo estaba la situación dentro del movimiento cooperativo. De ese diagnóstico surgieron una serie de elementos y una serie de recomendaciones hechos por la consultora, que daban pistas de acción por donde transitar para ir modificando esta situación. Uno de los puntos que se marcaban eran
los referidos a la modificación de los marcos normativos. Y cuando hablamos de marcos normativos hablamos de la ley general, pero también hablamos de los instrumentos sobre los cuales se sustenta la organización cooperativa, sean los estatutos, sean los reglamentos internos. Algunos avances hemos tenido, intermedios, ¿no? Como fue la sanción de la ley de cotitularidad para cooperativas de vivienda, que estamos en proceso de reglamentar su aplicación, y entonces se decidió este año, también con el apoyo de ONU Mujeres y de INMujeres, profundizar un poco más y tener algunos insumos que pudieran ser elementos a considerar en el caso de que se diera un proceso de reforma de la Ley General de Cooperativas. Esto también está vinculado a muchas de las decisiones y manifestaciones que ha hecho la Alianza Cooperativa Internacional y Cooperativa de las Américas, que ha ido incluso aún anticipándose a lo que ha sido luego la sanción del Convenio 190. Ya en el año 2018, Cooperativa de las Américas se manifestó con relación a todos los temas de acoso y violencia sexual dentro de las organizaciones, que podríamos decir que fue un antecedente bien importante para el movimiento cooperativo y que luego la OIT en el convenio 190 lo reafirma para todo el mundo laboral. Hoy lo que queremos compartir con ustedes son los primeros, digamos, algunos de los elementos del diagnóstico hecho en el 2018 y 2019, que digamos son los elementos materiales sobre los cuales se asientan luego los ejes o líneas de trabajo que deberían retomarse ante una eventual modificación de la Ley General de Cooperativas. Dicho esto, voy a darle la palabra a Natalia Genta, que es la consultora que está trabajando, como para que nos haga una breve exposición sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno. Adelante, Natalia. Perdón, creo que se cortó. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La idea de esta presentación, como plantea Claudia, voy a tratar de no hablar más de 30 minutos, que es el tiempo que tengo acordado. La idea de la presentación es primero presentar los resultados, o los principales resultados más bien de la consultoría realizada en el 2018-2019. Entrevisté a varias de las personas que están en esta reunión hoy, en una consultoría que tuvo como objetivo en ese momento diagnosticar qué ocurría respecto al empoderamiento y la autonomía de las mujeres en el mundo del cooperativismo, es decir, si había barreras al acceso de las mujeres a participar en las mismas condiciones que los varones en el mundo del cooperativismo, cuáles eran esas barreras o esos mecanismos. Y el segundo objetivo de esta presentación es mostrar el plan de trabajo, sobre todo, y algunos avances que vamos teniendo en el marco de una propuesta que se está haciendo para la modificación de la Ley General de Cooperativas, los estatutos agrario, trabajo, de vivienda, de ayuda mutua y ahorro previo, y así como cambios en el modelo de reglamento interno y en la ley de cotitularidad. Entonces, esos dos grandes objetivos son los objetivos de mi presentación. En la consultoría que se realizó en el 2018-2019, se hizo entonces tuvo tres grandes productos: la realización de un diagnóstico con perspectiva de género en el mundo del cooperativismo, la elaboración de recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género en el cooperativismo, y en tercer lugar se hicieron talleres con algunos actores claves, digamos, que permitieron diseñar acciones para incorporar la perspectiva de género en el mundo cooperativo. Es decir, al final de esos talleres se generó, digamos, una propuesta de acciones a diferentes niveles y con diferentes actores que venían en parte del diagnóstico realizado y volcado, digamos, en esos talleres por la consultora, y en parte de lo que los actores llevaban a esos talleres, y ahí se terminaron construyendo ciertas acciones que quedaron ahí, que se trabajaron participativamente, digamos. Respecto al diagnóstico, que es el primer gran producto de la consultoría, que fue el primer gran producto de la consultoría en el 2018, varias cuestiones a mencionar y varios resultados a mencionar. Un primer digamos,
el primer punto a destacar es sobre la participación de las mujeres en el mundo del cooperativismo. Las mujeres en el cooperativismo han estado históricamente presentes, pero los roles que han tenido en la representación han estado restringidos a algunas comisiones, a las comisiones de fomento o las de educación, que son en términos organizativos de la lógica organizacional, comisiones devaluadas o con poca legitimidad y poder respecto a la comisión directiva o a la comisión fiscal. Recientemente, sin embargo, a pesar de esta histórica participación de las mujeres y de esa participación en algunos ámbitos que son organizacionalmente devaluados, recientemente se han incorporado mujeres en cargos de representación, algunas de las que están acá en la reunión, en federaciones y en confederaciones. Ahora, esto no nos tiene digamos, el hecho de que existan mujeres en algunos cargos nos tiene que engañar respecto a las barreras que todavía existen para las mujeres en los cargos de poder. Dentro de las barreras para acceder a los cargos de poder, la primera, digamos, es la escasa disponibilidad de tiempo, ¿no? Que está derivada, obviamente, de la división sexual del trabajo, que asigna la responsabilidad de los cuidados y el trabajo doméstico a las mujeres y la provisión económica y, en general, la participación en el ámbito público a los varones. Entonces, bajo esta distribución de tareas desigual entre varones y mujeres, subsiste un imaginario dentro del cooperativismo, un ideal de cooperativista, que yo llamé cooperativista directivo ideal, que cumple, digamos, con ese rol de los varones en el ámbito público. Es un cooperativista ideal, que es ideal, por lo tanto no existe, es una ficción, pero que es aquel que tiene disponibilidad para ir a reuniones luego del horario de trabajo remunerado, a que se puede desplazar fácilmente y por muchos días en el exterior, el interior del país, en el exterior del país, el que además tiene gran disposición y mucho tiempo para tener una relación cercana con los cooperativistas de base, digamos, con cada una de las cooperativas y de los integrantes de las cooperativas porque conoce el terreno, los visita con frecuencia, es decir, le toma mucho tiempo ser este cooperativista directivo ideal, llegar a ser ese cooperativista directivo ideal, y ese cooperativista directivo ideal es muy difícil o más difícil de llegar por las mujeres, digamos, ¿no? Es más frecuente que los hombres cumplan con este cooperativista directivo ideal, que como les dije, es una ficción, pero es una imagen bajo la cual muchos discursos y muchas prácticas dentro del cooperativismo se manejan, ¿no? Con esta idea de cuál sería el buen cooperativista o el directivo, ¿no? El cooperativista directivo ideal. Entonces, cuando justamente las mujeres pueden cumplir muy parcialmente, muy escasamente con ese cooperativista directivo ideal, sobre todo en momentos del ciclo vital en que tienen hijos pequeños, ¿no? Es donde menos pueden cumplir con ese cooperativista directivo ideal, por lo tanto, están lejos de ser desde el imaginario, digamos, una mujer está lejos de ser un cooperativista directivo ideal. ¿Qué pasa con el género, digamos, cuando haciendo estas entrevistas, qué pasa con el género y qué pasa con esas dificultades que plantean las mujeres y los varones sobre la disponibilidad de tiempo de las mujeres? Esta desigualdad, digamos, en el uso del tiempo o el escaso tiempo que tienen las mujeres se considera un problema externo a la organización, derivado de una distribución inequitativa que tienen en los hogares, que tienen las mujeres y los varones en los hogares. Pero no se cuestiona, digamos, qué se puede hacer desde la lógica organizacional para modificar, para intervenir, para generar mayores espacios, digamos, para que las mujeres participen de otra forma en la cooperativa. Es decir, no se cuestiona que existan desde la lógica organizacional algunos obstáculos para el ingreso de las mujeres para la participación y para la participación además en cargos de poder de las mujeres en la organización, sino que se percibe que los problemas, digamos, que tienen que ver con el género son externos a la organización y por lo tanto la cooperativa se percibe como una organización que no, digamos, cerrada desde el punto de vista en que acá, no, en la organización cooperativa se percibe que no hay desigualdad de género, sino que existen por fuera y que son los problemas externos o lo que pasa en las familias, lo que generan, digamos, los que derivan en los problemas que tienen las mujeres dentro de la cooperativa y que no puedan participar. Entonces, no se cuestiona la lógica organizacional de la cooperativa, por ejemplo, generando espacios de reunión en horario fuera del horario escolar o generando, y en definitiva,
no se cuestiona esta idea de que la cooperativa, como cualquier organización del mundo laboral, empresarial, vive en parte de espaldas a lo que ocurre con el mundo reproductivo. Yo voy a dar un ejemplo, pero siempre me parece como bien, que manifiesta bien incluso lo que me pasó a mí durante el trabajo de campo y en las entrevistas que le hice a varones y mujeres cooperativistas, y en las entrevistas que les hice a las mujeres, todas funcionaron dentro de un horario laboral, o mejor dicho, laboral escolar, ¿no? Que es donde yo tengo 2 hijos chicos, entonces me servía, digamos, un horario que fuera, no sé, entre las 9 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde. Y las mujeres las logré entrevistar en esos horarios. Los varones los entrevisté en la mayor parte de los casos, no digo en todos, a horarios irrisorios, digamos, para mi vida personal y probablemente para la vida personal y reproductiva de muchas personas y de muchas mujeres en particular. Llegué a entrevistar a las 8 o 9 de la noche, por ejemplo, en un lugar que no era su casa, ¿no? Que era un lugar público, una oficina. Entonces, doy este ejemplo para mostrar cómo la cooperativa, de alguna forma, las cooperativas funcionan en una lógica de alguien que está disponible, ¿no? Este cooperativista directivo ideal, y no se cuestionan internamente, digamos, qué podrían hacer desde la lógica organizacional para facilitar, digamos, ese vínculo entre lo reproductivo, lo que pasa dentro del hogar, y el mundo público, digamos, que es el mundo de la cooperativa. Bien. Una cuestión con esto de las mujeres que han llegado a los cargos de poder, lo que es común a las mujeres que han llegado a los cargos de poder, tienen rasgos en común, digamos, ¿no? Primero, que su perfil es excepcional, o sea, las mujeres que han llegado a cargos de poder, desde los discursos, digamos, tanto de las mujeres como de los varones, digamos, de alguna forma se perciben como mujeres excepcionales. Primero, son mujeres que en este momento no tienen hijos pequeños, por tanto cuentan con más disponibilidad de tiempo, incluso dicho por ellas mismas, cuando ellos eran chicos no hubieran podido acceder ni participar de esa forma, digamos, en el mundo de la cooperativa, de una forma en la toma de decisiones, me refiero. Y la segunda característica es que han obtenido todas ellas en sus trayectorias resultados exitosos y extraordinarios en las cooperativas de base. Es decir, por ejemplo, logrando superar ciertas situaciones de crisis económicas graves o de mala utilización de fondos en sus cooperativas de base. Es decir, son reconocidas por su excepcionalidad, digamos, y son legitimadas a partir de sus logros extraordinarios. Y esto no ocurre en el caso de los varones, es decir, ese es como incluso los que digamos, los entrevistados y las entrevistadas, cuando comparan qué varones han llegado y qué mujeres han llegado, no se les exige, digamos, ese nivel de excepcionalidad, de que hayan hecho algo extraordinario en el caso de los varones que de las mujeres. Por lo tanto, de alguna forma, esto da cuenta de que las mujeres que llegan al poder se les exige o no tienen las mismas oportunidades de llegar a cargos de poder que cualquier varón común, digamos, ¿no? Que debería cualquier cooperativista poder llegar a esos cargos de poder. Entonces son consideradas, digamos, son reconocidas por su destacada inteligencia, por su carácter, por su personalidad, por habilidades extraordinarias, esto de que saben cómo discutir sus ideas, que se paran firme, que no se achican, digamos, ante un argumento o ante la voz, digamos, de la autoridad que venía, digamos, por inercia. Entonces, todas destacan, ellas mismas se autoperciben así y los demás los autoperciben así, con estas cualidades distintas que no ocurre lo mismo en el caso de los varones, no requieren, digamos, todas estas características para poder tener un rol de autoridad, digamos, en esos, o un cargo de poder en estas federaciones y confederaciones. Y si bien su presencia en altos cargos es positiva, digamos, es positiva que en los últimos años haya habido mujeres y haya mujeres en estos cargos, puede dar la falsa idea de que las barreras, como dije, ya están superadas. Sin embargo, incluso quienes están en cargos de poder perciben, y de los demás, tanto los discursos de los varones y de las mujeres en diferentes cargos, perciben ciertas resistencias que son sutiles en la mayor parte de los casos al ejercicio de su rol de autoridad. O sea que a pesar de haber llegado, también sigue habiendo ciertas resistencias. También algunas mujeres que han llegado a cargos de poder, sobre todo casos de mujeres, que hay pocas mujeres que tienen hijos pequeños, digamos, o todavía hijos con cierta dependencia,
y las otras, aunque no tengan hijos, presentan ciertas modalidades de trabajo en lugares jerárquicos que se diferencian un poco de lo tradicional y que me gusta decirlo porque de alguna forma cuestiona la forma en que tradicionalmente se han ejercido esos cargos jerárquicos y la posibilidad o la oportunidad de que se puedan establecer otras formas de autoridad, digamos, femeninas, entre comillas, o que traen las mujeres, digamos, en los cargos de poder, que no tienen por qué ser solo mujeres las que lo hagan, por supuesto, pero que son ciertas modalidades de trabajo en cargos jerárquicos que pueden echar luz sobre que no hay una sola manera de ejercer ese cooperativista directivo, ¿no? Entonces, sobre todo hay dos cuestiones que me parece que son bien interesantes en las modalidades de trabajo identificadas. Una es en la gestión de los tiempos. Casi todas las mujeres que están en cargos de decisión o que yo entrevisté colocan mucho más claro el límite entre el hogar, digamos, y la cooperativa, y sobre todo el límite en las horas de dedicación a la cooperativa, ¿no? Bueno, yo tengo hasta tal hora, voy a trabajar en la cooperativa, después voy a dedicarme a mi casa, o bueno, viajo en tal fecha a tal fecha, no me voy a quedar más días porque yo no voy a estar tantos días fuera del hogar, fuera de mi hogar, porque yo también tengo una vida independiente, que es el mundo de lo privado, de lo personal, que también lo respeto y también lo valoro. Entonces ponen digamos, límites a las horas de dedicación al trabajo, o sea, una mayor descripción a las normas también de lo que ocurre en un y otro ámbito, que creo que es posible de todas formas, digamos, lograr hacer un cargo directivo, digamos, con mayores límites en las horas, en la gestión de esos tiempos. Y además se perciben esas mujeres como más efectivas en el uso del tiempo. Ellas se perciben a sí mismas así y los demás las perciben así. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la que era presidenta de la CAF, ella me comentaba, cuando estaba en su cargo de poder, ahora no está más, me decía que cuando ella llegó a ejercer el cargo de presidencia, las reuniones se hacían todas las semanas en Montevideo, presenciales, ¿no? Mucho antes de la pandemia estoy hablando, ¿no? 2018. Y desde que ella llegó, vio que eso era inviable y que además era totalmente incómodo y además no era eficiente, porque todos tenían que venir del interior del país a Montevideo una vez por semana, con el tiempo que eso insume, además con salir de los hogares o de los espacios tantos días cuando no era necesario. Entonces ella dijo, bueno, vamos a organizar de otra forma, vamos a hacer una reunión presencial quincenal, la otra que sea virtual. Y, digamos, eso es otro uso del tiempo, otra gestión del tiempo, que permitió de alguna forma que ella pudiera articular de forma más armoniosa el trabajo en el hogar con el trabajo en la cooperativa y con su trabajo remunerado también, y a la vez volvió más efectivo el tiempo, digamos, porque en realidad se hacía de esa forma porque la inercia lo marcaba así, pero no era que era no necesariamente lo más eficiente hacerlo de esa forma. Entonces, eso, la necesidad muchas veces de las mujeres de compaginar de manera más armoniosa lo que pasa en el hogar y lo que ocurre en el ámbito público, en las cooperativas, pero también el trabajo remunerado, hace que se gestione, que cambien las formas en que tradicionalmente se usa, digamos, se gestiona el tiempo para el trabajo en la cooperativa. Otro componente del análisis tenía que ver en cómo se había resuelto la articulación en general entre los cuidados de dependientes y el trabajo en las cooperativas. Y la realidad es que no existen a nivel general, digamos, o no existían a nivel general mandatos o normativa que regulara esto a nivel general de las cooperativas, sino que se han ido generando soluciones puntuales a medida que emergía la necesidad. Por ejemplo, cuando en una asamblea está lleno de niños, porque las mujeres quieren participar, pero están con los niños, o quieren participar los dos miembros de la pareja y están con los niños, entonces se generaron, por ejemplo, soluciones que alguna persona de un cooperativista se sentaba a jugar con ellos, o pensaban en comprar alguna animación para ese día, etc. Entonces se han desarrollado soluciones puntuales que emergieron de la necesidad, pero no se han desarrollado estrategias, digamos, de largo aliento, o mecanismos protocolizados o mandatados, digamos, a nivel de federación o de confederación para permitir esa participación en las cooperativas en iguales condiciones a varones y mujeres.
Hay algunas experiencias históricas de cooperativas de vivienda que lograron tener, por ejemplo, el centro de cuidados cerca de donde, o muy cerca de la vivienda, entonces que han logrado compaginar, digamos, el cuidado de los niños con la vivienda de forma exitosa. Hay algunas cooperativas de producción, de trabajo, digamos, que hay unas lindas experiencias de mecanismos de flexibilización, trabajo, responsabilidades familiares, digamos, de forma articular, de forma armoniosa estos dos ámbitos. Estas experiencias además se han hecho antes de la pandemia, o sea que con la pandemia probablemente tengamos mucho que aprender de ellos. Otro componente interesante que resultó de la consultoría es el componente de violencia de género y acoso sexual laboral, tal como pasa, digamos, con otras cuestiones. Los cooperativistas perciben que la violencia de género en el marco de la organización cooperativa es menos habitual porque perciben que existen relaciones más horizontales, más democráticas que en otras organizaciones, más de tipo empresarial, digamos, tradicional. Entonces, perciben que por eso, como las relaciones son más democráticas y más horizontales, no existe violencia de género que se da, vuelvo a decir, externa a la organización, pero que intraorganización no se da. Tampoco, por supuesto, el acoso sexual laboral, que es una de las manifestaciones de esta violencia de género. Entonces, esta confianza, digamos, de alguna forma que tienen los cooperativistas con las instituciones cooperativas como instituciones que están ajenas a la violencia de género, contribuye a que no se hayan establecido mecanismos o protocolos que permitan prevenir, dar tratamiento, sancionar e incluso derivar tanto de acoso sexual como de violencia doméstica, a pesar de que en realidad existe una ley en Uruguay que obliga a todas las organizaciones a generar mecanismos, la ley de acoso sexual, a generar mecanismos de derivación, de atención, de consulta, de sanción a los casos del acoso sexual. Finalmente, ¿qué lugar ocupa el género en la gestión cooperativa? O sea, cuando le preguntaba a las cooperatistas qué era para ellos género, surgían varias cuestiones interesantes, ¿no? Uno es que el género está asociado, lo primero que se piensa cuando se piensa en género en gran cantidad de cooperativistas, varones y mujeres, que es la cuota, ¿no? La implementación de cuotas. Eso es lo primero que viene a la mente, y probablemente sea porque lo han discutido o porque, bueno, es lo que, digamos, nada, es fácilmente asociado a la cuota, pero se asocia a eso, y hay una escasa formación en género, sobre todo a nivel de dirigencia. Se conoce poco, digamos, lo que implica la perspectiva de género, se conoce poco que no es solamente la cuota, digamos, ¿no? Que la cuota es una acción afirmativa en el marco de otro montón de acciones que se pueden hacer para promover a las mujeres en los órganos de decisión. En general, entonces, hay una escasa formación en género. De hecho, si bien ya lo escuchaba ustedes también, hay mucho ahora de cooperativismo a nivel académico, en la universidad, en los cursos, no existe una transversalización de género en esos cursos de cooperativismo, que bien podría ser pasible, digamos, de ser realizado, ¿no? Incorporar la perspectiva de género en los cursos que se hagan de formación, a las dirigentes, y en general a los cursos que se hagan hacia de contenido cooperativo. Tampoco hay claras acciones de género en los planes estratégicos de los organismos, digamos, que regulan y que están desde el movimiento, pero también desde NACOP. No existe una clara incorporación de la perspectiva de género hasta el momento, ¿no? O en el momento que yo hice el diagnóstico, en los planes estratégicos. Y además, finalmente, las comisiones de género, que donde existen, funcionan en paralelo a las grandes decisiones, es decir, no permean a la organización, ¿no? Funcionan como unas comisiones de mujeres, entre comillas, donde se reúnen algunas mujeres, muchas veces hablan sobre los problemas cotidianos que se enfrentan en la organización, algunas veces generan algún diagnóstico, generan algún tipo de sondeo, alguna información, pero eso no permea a la organización, no funcionan de forma paralela a las grandes decisiones de la cooperativa, de las cooperativas de base, así como de las federaciones también. Entonces, lo que se hizo, como digamos, a partir de estos diagnósticos, esas cosas que dejaron ahí los dos, se va a acabar. ¿Cómo? No, se desactivó el audio de ¿Me escuchan? una persona, ya lo silencié.
Perdón, Natalia. No hay problema. No hay problema. Entonces, en función de este diagnóstico, lo que se hizo fue definir un conjunto de recomendaciones en 5 ejes. ¿tá? Un primer eje que es de sensibilización y formación en género, especialmente a la dirigencia y a la inclusión de género en todos los cursos que se ofrecen. ¿tá? Ese es un primer eje. Un segundo eje de acciones, que después hay que ver cómo se implementan concretamente, pero son como grandes bloques, digamos, ¿no? De recomendaciones. Un segundo eje tiene que ver con la corresponsabilidad en los cuidados. Entonces, para eso se recomienda implementar algún sistema colectivo de cuidado, revisar las prácticas institucionales. Por ejemplo, el comentario que yo hice hoy de la presidencia de la CAF, que revisó las prácticas institucionales de forma de romper con la inercia institucional para poder hacer más armonioso los cuidados o las responsabilidades familiares, como lo quieran llamar, en el mundo reproductivo, con el trabajo. Implementar sistemas de colectivos de cuidado, les decía, se puede innovar desde el cooperativismo, hay mucho para innovar en ese sentido, de generar propuestas más comunitarias o más colectivas para el cuidado de las personas, tanto de los niños como de las personas dependientes. Hay mucha persona vieja, como se dice ahora, que vive en las cooperativas de vivienda, que sería muy interesante pensar en sistemas de cuidados para esas personas y pensarlos del cooperativismo, y eso se necesita cada vez más. Todo el tema de cuidados en los reglamentos de funcionamiento como parte de lo que, digamos, del hacer cooperativo, integrar los cuidados ahí, generando medidas también, innovando desde el cooperativismo, generando medidas para que las cooperativistas vivan de forma más armoniosa el trabajo con los cuidados. El eje 3, mecanismo de promoción de la equidad de género. Y acá tenemos, por ejemplo, el fortalecimiento de las comisiones de género en las cooperativas, el fortalecimiento de la comisión de género en el movimiento, en el CUDECOP, institucionalizar las respuestas a la violencia basada en género, es decir, generando una política, generando un protocolo de acoso sexual y abordaje institucional de la violencia basada en género, protocolos y comisiones dentro del movimiento que permitan a la interna innovar en ese sentido, también parecerse a las organizaciones de vanguardia que tienen protocolos y que los aplican, como parte también de estos valores del cooperativismo. Un eje 4 que tiene que ver con cambios normativos, es decir, para todos estos cambios se necesita, generar cambios en las reglamentaciones de distintos niveles, en los reglamentos internos, pero también en los estatutos, también en la ley general de cooperativas. Ahí generar, por ejemplo, un mecanismo que llámese cuota, llámese paridad, pero algún mecanismo, digamos, que haga que las mujeres estén integradas en los órganos de dirección, que puede ser, por ejemplo, que haya tantas mujeres que se mantenga la proporción de mujeres en los órganos de dirección respecto a la proporción que tienen en la cooperativa, es decir, no salir a buscar mujeres donde no hay, sino si el 100% de la cooperativa son mujeres, o si el 90% son mujeres, bueno, que se traduzca eso en los órganos de decisión, ¿no? Entonces, digamos, generar un mecanismo que permita que haya mujeres en los órganos de dirección, generar lineamientos que aseguren la representatividad por sexo en las asambleas. Si bien hay cooperativas, hay muchas mujeres que participan en las asambleas, hay otros tipos de cooperativas donde eso no ocurre, y hay antecedentes de otras leyes en otros países que plantean un quórum por sexo en las cooperativas, es decir, que tengan que participar tantas mujeres, pero también tantos varones, ¿no? De socios y socias. Institucionalizar el enfoque de género en la ley de cooperativas, convenciones más explícitas, mandatos concretos, todo el tema de la cotitularidad, tanto en las cooperativas de vivienda, y pensarlo para las cooperativas agrarias, o de qué forma se puede incorporar algo de esto en las cooperativas agrarias. El eje 5 tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, tiene que ver con mecanismos del empoderamiento para el empoderamiento de las mujeres en la participación política, por ejemplo, hacer sistemas de mentorías para mujeres cooperativistas que se perfilan como posibles dirigentes. Esto tiene mucho que ver con la trayectoria también que fue diagnosticada en las mujeres, y con que es un aprendizaje también lograr dirigir una cooperativa, es un aprendizaje que en el caso de las mujeres hay que, justamente por el lugar que ocupamos mujeres y varones en nuestra sociedad, el lugar desigual, se crean estos sistemas de mentorías para otras
para otras cuestiones, en otros ámbitos, digamos, pero que sirven para eso, para fortalecer la autoestima, para fortalecer el lugar que las mujeres tienen que ocupar, deben ocupar en el cooperativismo, para fortalecer el derecho a también, no solo a elegir, sino a ser electa, digamos, y a poder tomar decisiones. Entonces, por ahí también es un quinto eje que debe ser interesante. Finalmente, lo que estamos haciendo, digamos, eso fue, como les dije, 2018-2019 se generó ese diagnóstico y se generaron esas recomendaciones. Ahora, en el 2020, durante 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, estoy haciendo otra consultoría, es esta, la que voy a presentar ahora, donde lo que se me pide es un poco dar continuidad a la consultoría anterior, generando recomendaciones ahora más concretas en el sentido de, bueno, de cómo lo redactaría, qué es lo que pondría en la Ley General de Cooperativas, en los estatutos agrario, trabajo y viviendas, en sus 2 variantes, reglamentos internos y la Ley 19.837, de la reglamentación en realidad de esa ley. Entonces, los avances hasta ahora, lo voy a decir muy en general, pero son propuestas, digamos, nada de esto está cerrado, sino que son propuestas para discutir, digamos. Lo que hice fue, en cada uno de los ejes, que hice recomendaciones, me está abriendo el archivo, ya vamos, en cada uno de los ejes, de los 5 ejes en donde se hicieron recomendaciones, se bajó a tierra, digamos, tanto por ahora en la ley y en los estatutos, ¿no? Todavía tengo que pasar, digamos, a la fase del reglamento interno y de la reglamentación de la reglamentación de la ley de cotitularidad. Entonces, está abriendo, pero está lentísimo. En cuanto al primer eje de sensibilización y formación en género, se propone asignar el 2% del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa a la formación en temáticas de género. Esto es como una propuesta. En el eje 2, que es corresponsabilidad en los cuidados, esto, como les dije, esto es todos los cambios que se proponen a la ley, más allá de acciones concretas que pueden estar en los planes de acciones de la federación, de la confederación, o que pueden ser otro tipo de acciones, pero estos son los cambios a nivel normativo que se estoy proponiendo. Entonces, el 1, en sensibilización, es asignar ese 2%. En el eje 2, corresponsabilidad en los cuidados, es implementar obligatoriamente, ¿no?, mecanismos de cuidado en las asambleas, los cuales tienen que ser debidamente comunicados, es decir, que como se comunica el día que será la asamblea y la hora y el lugar, también se deba comunicar que existirá tal espacio para que los niños puedan ir o para que las personas dependientes puedan ir. Para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que las horas de cuidados que las personas destinan durante la etapa de construcción se consideren como horas de construcción. Esto en el diagnóstico pasaba que ocurría en algunas cooperativas y en otras no, entonces que esto quede como una regla, digamos. Para las cooperativas agrarias se recomienda que el trabajo doméstico y de cuidados que se brinda en el marco de la actividad agraria sea igualmente reconocido como el que directamente está vinculado a la actividad productiva, es decir, que hacen este tipo de trabajo dentro de la actividad agraria puedan ser titulares de la cooperativa, puedan integrar la cooperativa como actividad para la actividad agraria. La educación y capacitación activa incluya entre sus objetivos la provisión de mecanismos de cuidado de dependientes, o sea, que se incluya dentro de los fondos posibles, digamos, que se provea mecanismos de cuidado de dependientes, que se pague, por ejemplo, ciertos espacios institucionales o se haga un convenio con algún centro de cuidados de algún tipo. En todos los estatutos se recomienda que se debe utilizar fondos especiales para implementar mecanismos de apoyo de cuidado de dependientes que permitan a los socios cumplir con su jornada de trabajo y demás obligaciones para con la cooperativa. En todos los estatutos se sugiere incluir en su objeto el reconocimiento y la visibilización del trabajo no remunerado doméstico de cuidados realizado generalmente por las mujeres, que es necesario para cumplir con las obligaciones de los socios. Sigo. Con este eje 2 de la corresponsabilidad en los cuidados. Ante situaciones de integración a la cooperativa, transformaciones, adjudicación de viviendas, entre otras, que pudieran generar algún perjuicio o beneficio a los asociados, se recomienda priorizar a quienes tengan personas dependientes a cargo. Otro, se recomienda sumar como derecho de los asociados el ejercicio del derecho al cuidado, maternidad, paternidad y demás derechos consagrados para el cuidado de las personas dependientes sin que eso implique un perjuicio en su condición de socio.
Eje 3, mecanismo de promoción de la equidad de género. Se recomienda la creación de un espacio institucional que vele por la igualdad de género en el cooperativismo. Dentro de sus cometidos, este espacio, esta comisión, tendrá como objetivo también asesoramiento y derivación de casos de violencia basada en género y de acoso sexual. Y lo que pienso acá es que lo tendrán que implementar cooperativas de segundo y tercer grado o cooperativas de más de 100 socios, que en esos casos se genere una comisión de igualdad de género en la cooperativa. También se recomienda que el INACOP que tenga un consejo de igualdad de género, que se llame Consejo de Igualdad de Género en el sector cooperativo, como órgano técnico especializado, por medio del cual se vele por la igualdad de género y el desarrollo de las mujeres cooperativistas y sus derechos, y que sea integrado por un representante de CUDECOP, uno de INACOP, del Instituto Nacional de las Mujeres y la UDELAR, la Universidad de la República, y que tenga como función asesorar en la materia al directorio y actuar como nexo y asesorar a las comisiones de igualdad de género que estén en las cooperativas, tanto en la federación, en las federaciones, en las confederaciones y en las cooperativas de más de 100 socios. Cuarto eje, cambios normativos. Ahí lo que se recomendando es la institucionalización del enfoque de género en los instrumentos normativos. Uno, incorporar lenguaje inclusivo en la ley y en los estatutos. Incluir en la ley la promoción de la igualdad de género y el combate a la violencia basada en género como parte constitutiva del objeto de la norma. Declarar a las cooperativas como eficaces para contribuir a la igualdad de género. En todos los estatutos se recomienda la inclusión de la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres como uno de los fines y principios de las cooperativas. Se incorpora como derechos de los socios el ejercicio del derecho al cuidado, a ser asesorados y a realizar denuncias de violencia de género, con particular énfasis en acoso sexual y discriminación. Y se incorpora como obligación de los socios el respeto al principio de igualdad y la no discriminación entre varones y mujeres, y combatir todo tipo de violencia hacia las mujeres basadas en género. Sigo con los cambios normativos, prometo que ya no me queda mucho. No, ahí termina con los cambios normativos. Y en el eje 5, el empoderamiento de las mujeres cooperativistas, se propone incluir acciones afirmativas de género para la integración de los órganos de dirección, de mujeres en los órganos de dirección, en el Consejo Directivo y en la Comisión Fiscal. Entonces, a grandes rasgos, se plantea o se recomienda que cuando haya socios de ambos sexos en la cooperativa, la participación deberá ser proporcional a la distribución por sexo de los socios. ¿tá? Entonces se recomienda, en algunos, hay que debatirlo esto, ¿no? No digo que es una recomendación o una sugerencia que habrá que debatir, pero ahí se recomienda aplicar, lo que se hace en muchos casos, una cláusula de corrección por sexo, en caso de que las 3 personas más votadas sean del mismo sexo para el caso del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal. Entonces, esta corrección, por ejemplo, puede ser que se aplique a la persona que tenga menor cantidad de votos y se sustituya por la persona del otro sexo más votada, por dar un ejemplo. También se recomiendan ciertos lineamientos para asegurar la representatividad por sexo en las asambleas. Por ejemplo, que haya la presencia de la mitad más 1 de los socios activos y la mitad más 1 de las socias activas. Bueno, se incorporan la ley de cotitularidad en vivienda y que nos une es que los cónyuges puedan actuar indistintamente, a pesar de que uno sea el titular, pueden actuar indistintamente en las asambleas, aunque se mantenga esa titularidad, y que, digamos, de alguna forma, colocar ahí en el estatuto que la participación entre ambos cónyuges se tiene que distribuir de forma tal que ninguno de los dos participe en más del 70% de las instancias, de manera de permitir la participación de las mujeres, porque uno de los problemas que tienen las cooperativas agrarias es que las mujeres, si bien son parte de la actividad agropecuaria, de la actividad productiva, como la actividad de apoyo a lo productivo, por ejemplo, generando trabajo doméstico y de cuidados, participan en las asambleas. Entonces, no es tanto acá la titularidad, la doble titularidad como en las viviendas, que podría traer más costos a los socios y por lo tanto rechazarlo, sino tratar de que las mujeres participen en las asambleas. Y por eso está esta idea, que hay que ver si se puede hacer, etcétera, si es viable, de que los dos puedan participar indistintamente y de que ninguno pueda superar el 70%, cuestión de que al menos un 30% puedan participar las mujeres, por poner digamos, un mínimo, ¿no?
Y luego se incorpora también en este quinto eje de empoderamiento, se incorporan todos los estatutos, luego de la definición de los órganos, el reconocimiento de un conjunto de tareas necesarias para la vida institucional, que son habitualmente realizadas por mujeres y que deberán ser distribuidas de forma más equitativa entre varones y mujeres. De esta forma, lo que se busca es evitar la sobrecarga de este trabajo, que es un trabajo invisible, que es un trabajo que es operativo y que no está contabilizado en ningún lugar, digamos, sino que es un trabajo cotidiano que se hace como para la continuidad institucional, ¿no? Es un apoyo institucional que no es de un cargo específico, sino que es preparar la asamblea, imprimir el orden del día, distintas tareas que se hacen, que generalmente lo hacen las mujeres de forma voluntaria, pero lo que se pretende con esto no es que sea pago ese trabajo, sino que se distribuya de forma más equitativa entre varones y mujeres. Estos son, como dije, sugerencias de cambios normativos que, digamos, que deben discutirse, ¿no? No están acá para que sean una letra que no se pueda modificar, sino todo lo contrario, es una propuesta pensada, reflexionada, por supuesto, a partir del diagnóstico y a partir de identificar lo viable, de discernir lo viable de lo que no es viable, pero después tiene que ser discutida por todos los actores, digamos, del movimiento, del INACOP, en general, de todo el movimiento cooperativo. Fui lo más rápido que pude. Si hay algo que no se entendió o quieren que lo refuerce o que lo desarrolle, me lo dicen y lo hago. Muchas gracias, Natalia. Sí, sin duda vamos a tener que trabajar mucho en lo que planteas, vamos a tener ámbitos para poder hacerlo, pero le damos ahora a Alicia Meneiro que va a decir una palabra. En realidad, me parece que nosotros tenemos desafíos muy grandes para este 2021 con respecto a la ley general, y que evidentemente creo que todos coincidimos, hay que ayornarla, hay cosas que hay que ajustar y hay cosas que hay que cambiar. El tema género, por supuesto que es importante y debe transversalizar la ley, y bueno, bienvenidos sean los aportes. Me parecía de orden compartir con ustedes el hecho de que la Confederación, o sea, el Comité Ejecutivo ha definido, y lo planteará así en el Consejo, de que trabajemos en el verano para lograr un articulado de cada una de las modalidades que tenga que ver con los cambios que el movimiento considera que hay que hacerle a la ley. Nosotros tenemos la responsabilidad de, llamémosle de alguna manera, de liderar en este sentido, ya que todas las modalidades tienen sus aportes y su necesidad de cambio y de ajuste de la ley. Entonces, lo que nosotros le vamos a proponer al Consejo es que cada una de las modalidades trabajen en un momento muy particular, que es el verano, pero bueno, porque nosotros consideramos que en febrero, sobre fines de febrero, cuando se vuelva a comenzar el periodo legislativo, digo, en la segunda quincena de febrero, nosotros ya tengamos un documento aprobado conjunto de todas las modalidades para hacerle llegar a la Comisión de Cooperativismo de Diputados. En ese sentido, acá nos acompañan varios abogados que forman el staff de las distintas modalidades, y que bueno, las socias tratarán de trabajar con cada uno para escuchar sus aportes. Para nosotros es importante todos y cada uno de los temas, reitero, el tema género por supuesto es importante, pero también tenemos que pensar en aquellos artículos que hoy están medianamente obsoletos, completamente obsoletos, o que hay que sustituir o sumar. Y entonces, eso es lo que la Confederación se propone, este Comité Ejecutivo así lo definió, esperamos que cuando se lo traslademos al Consejo, el Consejo acuerde en ese sentido, y bueno,
y las socias deberán empezar a trabajar con su staff de técnicos para preparar un articulado y dar ya, la idea es darle a la Comisión de Cooperativismo no punteos generales, sino, bueno, el artículo tanto dice tal cosa y nosotros consideramos que debe decir tal otra, o debería quedar redactado de esta manera, y en eso vamos a trabajar, nos comprometemos a trabajar en el verano para llegar a ese documento común. Me parece que estos aportes evidentemente van a ser importantes, y lo que tiene que ver a los temas generales, pero también a cada modalidad, recién Natalia hablaba de vivienda y el tema de la constitucionalidad, y lo mismo agraria. Lo importante que cada una de las socias haga sus aportes para avanzar en este tema que todos consideramos que es necesario y que, bueno, tenemos responsabilidad en el mismo. No sé si algún compañero quiere hacer algún tipo de aporte o hacer algún planteo. No sé si tenemos algo más para compartir. Escuchamos si quieren compartir alguna cosa, y si no, de lo contrario, estaríamos... Sí, Ángeles. No, nada más que agradecer tanto a Claudia como a la consultora Yenta, ha sido brillante, Natalia, por el compromiso, que lo sé, el compromiso, y ha sido muy interesante lo que hemos escuchado, y como decía Silvana, vamos a tratar, mediante, por supuesto, el Comité Ejecutivo de CUDECOP y el Consejo Directivo de CUDECOP, de plantearles algunas posibilidades de poderlo hacer nuevamente a nivel de la Comisión de Género, y poderlo tener un poco más empapado para poder justamente llegar a lo que Alicia nos estaba diciendo, de poder tener algo más concreto para el planteamiento a nivel de la Comisión legislativa. Fundamental. Uno de los temas que también tocaste, y justamente el tema de la participación, yo creo que este es un tema fundamental, el tema del Zoom, el tema de las redes sociales para poder participar. Cuando decimos que las mujeres muchas veces no podemos participar por distintas situaciones que tenemos personales, yo creo que hay un tema que, como creo que lo decía Gerardo en su momento, el tema de poder instalar como posibilidad las reuniones de este tipo, porque creo que acá vamos a fortalecer, porque lo hemos tenido a lo largo de esta pandemia, hemos tenido posibilidad de seguir trabajando a través de estas redes sociales, y poder seguir compartiendo, y más participación, porque a la mujer no salir de la casa muchas veces puede participar, y se le hace más difícil, y veo el asentamiento de Leti, que sabemos que es complicada, y muchas veces la participación así, Adriana, Langone, las compañeras de FCPU han hecho un trabajo muy interesante en las reuniones de martes cuando tuvimos en plena pandemia, después siguieron otras también haciendo lo mismo, y yo creo que esto, como decía el doctor Montes, tiene que estar instalado para poder seguir teniendo este tipo de participación, que esperemos que no solamente sea por el tema de la pandemia, sino que también se pueda seguir para que cada vez tengamos más participación de mujeres, de hombres también, por supuesto, pero principalmente las mujeres, para poder ir concientizando. Nada más, muchas gracias. Gracias, Ángeles. No sé si alguien más quiere agregar algo. Capaz que podemos prender las cámaras y vernos, y para poder despedirnos. Un gusto haber estado con ustedes compartiendo este espacio. Creo que tenemos mucho por hacer, para seguir avanzando,
Y bueno, el compromiso desde acá de trabajar duro y parejo para lograr todo esto que necesitamos y que solo nosotros lo podemos impulsar, porque en realidad somos los que estamos en el tema y podemos aportar como corresponde para sacar estos cambios que son tan necesarios. Les agradezco que hayan prendido las cámaras, un gusto verlos a todos nuevamente, y bueno, si no hay ningún aporte más, nos estamos despidiendo y por supuesto se generará alguna otra instancia en la que compartamos para seguir avanzando en estos temas. Que pasen bien, cuídense, que está brava la cosa, cuídense todos. Chao, chao. Ah, buenas tardes a todos. Chao, gracias. Chao, buenas Hasta tardes a luego, todos. cuidarse. Chau, chau. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Leti, que pases bien. Gracias, igualmente. Hasta pronto, que pasen muy bien. Gracias, Danilo, todo bien, que pasen bien. Claudia, Adriana, Livia. Hasta prontito, seguimos trabajando. Que pasen muy bien, cuídense.